jugada que el destino le ha hecho a los Castro con Miami. Ahora hemos topado con una cosa de donde nunca habíamos pero fascinante en el análisis por lo siguiente. Porque, a ver... Para ellos Miami era la cloaca del mundo. Sí, pero Fidel Castro crea Miami en el sentido de... Miami es el milagro económico de la Revolución Cubana. Fidel Castro en los años 70, justo cuando tú viniste por aquí hasta el 80, que se produce en Mariel, Fidel Castro chupó como un insecto, como una sabandija, la sangre del exilio cubano, hasta el día de hoy. Sin duda. Fidel Castro, sabemos que su destino fue morir en la cama, murió mal, según las crónicas, con 90 años. Sí. Hereda Raúl Castro el poder y promete aquello, ¿te acuerdas aquella cosa que dijo en un 26 de julio, creo que fue en Camagüey, que hasta los niños de 7 años ahora sí van a tener leche y todo ese lío? El raulismo es peor que el castrismo, yo creo. Claro, pero lo que pasa es que Fidel tenía imaginación política, Raúl. Y la coyuntura, porque Fidel era Fidel no era un genio. Toda esa cosa, esa aureola que le han pintado a Fidel Castro. Pero tenía cierta imaginación política que Raúl no tiene. Tenía cierta maldad. Sí. Era un ampón. Además, la circunstancia, Fidel no la pudo tener más fácil. Eso es. Unos americanos que se comprometieron a no hacerle nada. Una Unión Soviética que lo financió. Un Hugo Chávez que lo financió. Completamente. Un Hugo Chávez que lo financió y un aparato de seguridad que le mantuvo. El Estado policial. Exacto, un Estado policial que le Sí. Contra un pueblo completamente indefenso. Sí, pero como decía Ortega y Gasset, el hombre es él y su circunstancia. Esa fue la circunstancia de Fidel Castro. Claro. Y murió. Y tuvo que dejar el poder, cosa que nunca quiso. Se lo traspasó a su hermano, quiso seguir gobernando de la cama, cuando se aparecía en el Ministerio de Relaciones Exteriores hablando de Irán y de Afganistán y con aquellas camisitas de cuadritos. Sí, ya era ridículo. Era una caricatura de sí mismo. Y lo dejaron ser una caricatura. Que eso ¿tú te imaginas esa relación de amor-odio entre ambos hermanos? Entre él y Raúl, que la debió haber. Porque qué delicia para escribir un trabajo de fondo. Hay testimonios de gente que ponía a Raúl verde y lo trataba como si fuera, en algunas ocasiones, como si fuera un insecto. Entonces, lo dejaron hacer el ridículo, lo dejaron mostrarse en ridículo. Claro. Algo que tú no harías con tu padre, algo que tú no harías con un ser querido. Claro. No lo muestren porque se van a reír de él. Y claro, y no hubiera habido castrismo, es decir, la ejecución de Fidel Castro, ni su presencia en el poder sin Raúl Castro. Entonces, esa relación compleja de esos dos hermanos llega a su fin hoy, está llegando a su fin hoy. Sí, claro. Y lo que es la historia, señores, Raúl Castro tiene ante sí el peor de los escenarios posibles para terminar un político o un militar o un estadista, un hombre de Estado. No quiere decir que Raúl Castro es un estadista, porque no tiene nada, un carajo, un hombre de Estado. Es un tirano. Un tirano perverso, pero tuvo el mazo de una isla. Sí. La tiene en rehén. Dicho eso, el final de Raúl Castro es macabro. Porque, ¿qué va a pensar de Débora Castro Espín, Nilsa Castro Espín, Mariela Castro Espín, Alejandrito Castro el Tuerto Espín, el cangrejo Vilmita Castro y todos los Esmirnoses y los Fraga y toda esa familia? Entonces, él tiene ante sí un dilema existencial. Fíjate qué paradoja. A sus 94 años, sin oír casi, tiene un dilema existencial, que es en el paso por la vida. Tenemos una sola vida hasta que se demuestre lo contrario en esta tierra. En el paso por la vida, su final es un final trágico. Claro, y en este momento, debe tener alrededor de él mucha bulla, mucho ruido. Claro, pero ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a inmolar? O se va a pegar un tiro, o va a tratar de llevar a esa imagen de aquí resistiremos. La imagen de anoche fue patética, esos hombrecitos parados ahí con ese traje verde olivo que lo sopla el viento y se los lleva. Sí. Entonces, y el ministro del Interior que no puede levantar la cabeza para mirar al frente. El final de Raúl Castro no es el final de Jaruzelski, no es el final de Egor Krenz,
Quizás sea el final de Erich Honecker en Chile. Que lo votaban de un lado para otro. Quizás sea el final, desde otro punto de vista, de Nicolás Ceausescu. Bueno, todavía puede correr el fin de Nicolás Ceausescu. Claro. Todavía no se ha salvado de un balazo. Claro, porque en el caso de los líderes soviéticos, fíjense ustedes, Brezhnev, Andropov y Chernenko murieron en el mazo. Sí, bueno, porque el sistema todavía mantenía el engranaje. El heredero, que es Mikhail Gorbachev, en su estúpida tesis de perfeccionar el socialismo soviético, termina siendo un don nadie. Yo aquí, hace muchos años, hace más de 25 años, aquí en Miami-Dade College, que vino a una conferencia, estaba Alejandra Molina, la presentadora hoy de Telemundo, puede recordar, porque ella también le preguntó, Alejandra, una joven brillante periodista, le preguntamos, señor Gorbachev, dice Raúl Castro que si en Cuba aparece un Gorbachev lo colgaría de una guásima. Él no entendía lo que era una guásima, claro. Naturalmente, guásima en ruso no hay. Y entonces el traductor le dijo, en un árbol. Aquel bolo se puso, que quería suspender la conferencia, allí en medio de Miami-Dade College. Rojo como un tomate, gritando, no sé qué. Creo que estaba Alejandro Ríos ahí, nuestro querido amigo, y nos estaba haciendo señas, oye, aflojen. Entonces, el tema es, para Raúl Castro, esto es una quincena trágica. Quincena trágica. Quincena trágica para la suerte del final de sus días. No tiene una solución. Si negocia con Donald Trump y Marco Rubio, cuando yo vi a Marco Rubio teniendo que darse la mano y encontrarse con un tipo como el canciller ruso Sergei Lavrov, eso es fácil. Sí, pero yo dije, ¿cuántas imágenes deben pasar por la cabeza de Marco Rubio? Claro. Quien estuvo 10 años como embajador ruso en Naciones Unidas y conoció a Bruno Rodríguez Parrilla y defiende todo lo contrario de lo que defiende Marco Rubio. Sergei Lavrov. Por la cabeza de Lavrov, ¿Tú te imaginas un tipo como Brunito Rodríguez Parrilla? Claro, lo que pasa es que Lavrov es de poder. Es de esa gente que dio el tránsito de un poder a otro. Exacto. Con una cara de palo tremenda. Claro. Y son grandes cínicos, grandes manipuladores políticos. Además de eso, yo sí creo que un Lavrov, por no decir incluso un Putin, pertenecen a una categoría política con un profesionalismo y una maña que le falta a los cubanos. Y más a Raúl Castro. Y a Bruno. ¿Tú te imaginas a Bruno? ¿Nos quieren mandar a la pausa, Andrés? Sí, vamos a la pausa.